Hola a todos, soy Jasmine y quiero compartir una historia sobre mi suegra, Jessica. Vaya personaje, déjenme decirles. Mi esposo, Ki, pensó que sería buena idea contar esta historia aquí porque, bueno, le gusta leer este tipo de relatos de vez en cuando, y créanme, no es de sorprenderse, considerando las locuras de su madre. Él ha lidiado con ellas desde el primer día, después de todo, él fue su primera víctima. Empecemos desde el principio. Ki creció con Jessica, quien estuvo casada con su papá, pero eso no duró mucho. Su papá salió corriendo poco después de que Ki naciera, simplemente no pudo con lo intensa que era Jessica. Luego vino el siguiente desastre amoroso de Jessica, un hombre que terminó abandonando a Ki y dejando que su papá se encargara de la manutención, hasta que finalmente decidió cortar lazos por completo. Nunca he conocido a ese tipo, y la verdad, tampoco quiero. Jessica dice que crió a Ki sola, pero la realidad es muy distinta. En realidad, lo usó como su cajero automático, exprimiendo a su familia todo lo que pudo. Cuando ese dinero se acabó, no le quedó de otra más que conseguir un trabajo, aunque nunca dejó de pedir dinero cada vez que se le antojaba. Y cuando Ki llegó a la adolescencia, lo puso a trabajar y se quedó con todo lo que ganaba hasta que cumplió los 18. Ki sabía que tenía que romper el ciclo, así que pidió préstamos y consiguió una beca para entrar a la universidad, que fue donde nos conocimos. Desde el principio, me contaba historias de terror sobre su madre, y yo no podía evitar sentirme indignada por él. Siempre le preguntaba por qué seguía en contacto con ella, pero su respuesta era siempre la misma: sentía que era su obligación después de haber crecido bajo su dominio narcisista. Le insistí en que buscara ayuda para liberarse de su manipulación y, después de mucho, aceptó, con cariño y paciencia. Logré convencerlo de ir a terapia, incluso usando mis propios ahorros para pagar las sesiones. Fue un proceso difícil, pero poco a poco empezó a recuperar el control de su vida y a ponerle límites a su madre. Por supuesto, Jessica no se tomó bien esta nueva independencia. Me convirtió en la villana de la historia, asegurando que yo estaba manipulando a Ki en su contra. No podía ver que era ella misma quien lo estaba alejando. A pesar de sus quejas, Ki se mantuvo firme a mi lado, defendiendo mis acciones y estableciendo sus propios límites. La terapia le hizo mucho bien, y con el tiempo se volvió más fuerte y decidido. Jessica, por otro lado, siguió igual de terca. Pasaron los años. Ki y yo nos graduamos de la universidad y nos casamos, dejando el drama de Jessica en el pasado. Conseguimos buenos trabajos gracias a nuestro esfuerzo y ahorramos lo más que pudimos, optando por una boda sencilla en el jardín de la casa de mis padres para guardar dinero para nuestro futuro hogar. Mientras tanto, la vida de Jessica iba de mal en peor. Se casó con Frank, un hombre grosero que no podía mantener un empleo. Como siempre, Jessica insistía en pedirle dinero a Ki hasta que él, harto, aceptó pagarle un departamento. Ella pareció conforme con la situación, hasta que se enteró de que habíamos comprado nuestra casa. De repente, estaba toda sonriente, felicitándonos por nuestro nuevo hogar, pero luego soltó la bomba. Ella y Frank esperaban mudarse con nosotros. Me quedé en shock. Perdón, ¿de qué estás hablando?, le respondí. Pero Jessica estaba decidida y seguía insistiendo en que se mudarían con nosotros. Tuve que dejarle las cosas claras. Jessica, esta casa la compramos entre los dos. Yo también contribuyo, y por cierto, yo no vivo aquí de a gratis como tú en el departamento que Ki te paga. Jessica, por supuesto, se puso a la defensiva. Cuida tu boca, Jasmine, no voy a tolerar faltas de respeto. Pero yo no me quedé callada, tengo derecho a hablar. Jessica, esta casa es tan mía como de Ki. Ni tú ni Frank van a vivir aquí. Eso lo decide mi hijo, contestó con desdén. Y fue entonces cuando Ki intervino. Mamá, ya te estoy ayudando. Sabes bien que no es mi obligación mantenerte. Jessica no se rendía. Ki, me lo debes. Es tu responsabilidad cuidar de tu madre. Pero Ki se mantuvo firme. No van a recibir una copia de nuestras llaves. Se acabó la conversación. Uno pensaría que ahí terminó el problema. Pues no. Durante días, Frank y Jessica nos bombardearon con llamadas, tratando de hacernos sentir culpables para que los dejáramos mudarse. Jessica incluso comenzó a insultarme, acusándome de manipular a Ki. Al principio, casi me daba risa, pero pronto se volvió insoportable. Harto de la situación, Ki decidió ir a visitarlos a su departamento para dejarles claro, una vez más, que no se mudarían con nosotros. Cuando las llamadas pararon, pensamos que por fin habían entendido. Problema resuelto. O eso creímos. Un mes después, cuando por fin nos habíamos instalado en nuestra nueva casa, nos preparamos para unas vacaciones que habíamos estado planeando desde hace tiempo. Era un viaje muy esperado,
solo para nosotros dos, para relajarnos en la playa. Apagamos los celulares y nos desconectamos del mundo, listos para disfrutar. Pero al caer la noche, todo dio un giro inesperado. Una notificación de nuestra cámara de seguridad RIN nos alertó sobre movimiento en la puerta de nuestra casa. Habíamos instalado las cámaras antes de irnos, por si acaso. No imaginaba quién podría estar ahí, ya que nuestra colonia era tranquila. Curiosa, abrí la aplicación para ver el video en vivo, y lo que vi me dejó sin palabras. Ahí estaban Jessica y Frank, metiendo bolsas de ropa en nuestra casa. De alguna manera, habían conseguido entrar y estaban acomodándose en la habitación de invitados, mientras Jessica se paseaba como si fuera la dueña, incluso cocinando en nuestra cocina. Me hervía la sangre. Sabía que tenía que avisarle a Ki de inmediato. Ki, tenemos que hablar, algo pasó, le dije con urgencia. A pesar de estar de vacaciones, esto no podía esperar. Ki pasó de estar molesto a quedarse en shock mientras veía el vídeo, su expresión se endureció. Solo a mi madre se le ocurre sorprenderme de la peor manera posible, murmuró, claramente furioso. Estaba más que claro, Jessica había ignorado por completo nuestros límites, le habíamos dicho en su cara que no viviría con nosotros. Todavía no me explico cómo consiguieron nuestras llaves. Es aterrador pensar que Frank, con su actitud tan turbia, pudo haber hecho una copia sin que nos diéramos cuenta. Creo que cambiar las cerraduras es la única opción para evitar que vuelvan a hacer esto. Pero con lo que hicieron, estoy considerando seriamente llamar a la policía. Lo que están haciendo no solo es ilegal, sino también completamente perturbador. Ya no se les puede confiar nada. Llamar a la policía y cortar todo contacto con ellos podría ser la mejor decisión. Le di aquí algo de tiempo para reflexionar sobre la idea, viendo las líneas de preocupación en su frente mientras evaluaba nuestras opciones. Sorprendentemente, su respuesta fue más firme de lo que esperaba. Hagámoslo, dijo con determinación. No pude evitar preguntarle, ¿estás seguro de esto? No hay vuelta atrás una vez que metamos a la policía en esto. Pero Ki se mantuvo firme. Han traicionado mi confianza demasiadas veces. Tiene que haber consecuencias. Presioné un poco más, preguntándole si también estaba dispuesto a cortar todo contacto con ellos. Por supuesto, respondió, con un dejo de pesar en su voz. Debí haberlo hecho hace años. Es momento de alejarme de ellos. Con Ki de acuerdo, formulamos un plan, pero primero, él decidió darle a su madre una última advertencia, tal vez, solo tal vez, recapacitaría. Ki la llamó, pero al principio no contestó. A través de las cámaras de seguridad, podíamos ver a Jessica y Frank cuchicheando, probablemente discutiendo nuestra llamada. Cuando finalmente respondió, pusimos el altavoz para que Frank también escuchara. Hola, Ki, ¿cómo va la vacación?, preguntó, fingiendo ignorancia. Pero yo no estaba para juegos. Invadir nuestra casa no es algo que se pueda tomar a la ligera. Jessica, interrumpí. Hubo un silencio tenso de su lado mientras intercambiaba una mirada con Frank, quien parecía experto en la manipulación y el engaño. Era evidente que Jessica había anticipado esta confrontación, probablemente esperando que su marido ideara una defensa. Inmediatamente me acusó de estar loca y exigió que Ki me callara. Pero Ki no lo permitió. No le hables así a mi esposa, le advirtió. El tono de Jessica se tornó acusador, alegando que los estábamos espiando con cámaras dentro y fuera de la casa. Parecía ofendida por nuestra intrusión en su privacidad, lo cual me pareció irónico considerando que ellos invadieron la nuestra. No estaba segura de si estaba desviando el tema o realmente se sentía ofendida, pero no pude evitar responder, es el colmo. Jessica, ustedes entraron a nuestra casa en contra de nuestra voluntad. Jessica se mantuvo desafiante, insistiendo en que, como madre de Ki, tenía derecho a estar ahí, pero Ki se mantuvo firme y le recordó que ya le pagaba un departamento. Su presencia en nuestra casa era completamente indebida, y exigimos saber cómo obtuvieron las llaves. La confesión de Frank confirmó nuestras sospechas. Hice una copia de sus llaves, admitió descaradamente. Furioso, Ki lo reprendió, pero Frank intentó imponer su autoridad como padrastro de Ki. La tensión aumentó cuando Ki desafió sus acciones, llamándolas falsificación e ilegales. Jessica trató de justificarlas, alegando que una madre debería tener acceso a la casa de su hijo en caso de emergencias, pero su pretexto no tenía sentido. Les dimos un ultimátum, se iban en 1 hora o llamaríamos a la policía. Su pánico era evidente mientras susurraban frenéticamente, a través de las cámaras. Vimos sus rostros llenos de miedo al darse cuenta de las consecuencias de sus actos. En un último intento de imponerse, Frank y Jessica ignoraron nuestro ultimátum y se negaron a irse.
desestimaron mis advertencias, alegando que la casa era solo de Ki y que yo no tenía autoridad alguna, pero nos mantuvimos firmes, recordándoles que era nuestro hogar y que los queríamos fuera antes de llamar a la policía. Cuando pasó la hora, los observamos a través de las cámaras de vigilancia. Jessica desafiantemente desempacó sus cosas. La ira hervía dentro de nosotros, pero nos negamos a seguir discutiendo, reconociendo que razonar con su mentalidad de derecho era inútil. Llamamos a la policía y llegaron de inmediato. Vimos cómo los oficiales confrontaban a Jessica y Frank en la entrada de nuestra casa. Jessica y Frank intentaron fingir confusión, pero cuando les mostraron la evidencia, cambiaron de actitud, suplicándole a Ki que los dejara quedarse. Pero Ki se mantuvo firme, negándose a ceder ante su manipulación. A pesar de sus súplicas y excusas, exigió que se fueran de inmediato. Sin embargo, la revelación de Jessica nos dejó atónitos. Había cancelado el contrato de arrendamiento de su departamento y vendido sus muebles, esperando que nosotros los alojáramos. La ira de Ki llegó al límite al escuchar esta traición. Se negó a escuchar más excusas, insistiendo en que abandonaran su casa. A pesar de las súplicas desesperadas de Jessica, Ki no cedió, decidido a no comprometer sus límites. Pero Jessica siguió rogando, apelando al sentido de deber familiar de Ki. ¿Quieres que tu madre quede en la calle?, sollozó. Mamá, tú misma te pusiste en esta situación al cancelar tu contrato. Ya no te voy a pagar la renta. Se acabó, declaró Ki con firmeza, sin inmutarse ante las lágrimas y súplicas de Jessica. A pesar de sus intentos de manipularnos con culpa, nos mantuvimos firmes y no les dimos más oportunidad. Llenos de furia por su audacia y falta de respeto, les gritamos y terminamos la llamada, bloqueando sus números de inmediato. Los policías se aseguraron de que Jessica y Frank salieran de nuestra casa, y organizamos que un amigo de confianza se quedara en ella hasta nuestro regreso. También cambiamos las cerraduras por seguridad. La partida de Frank y Jessica marcó el inicio de su declive. Intentaron buscar apoyo de otros familiares, pero nadie los respaldó. Conociendo el historial de dramas de Jessica, también intentaron acosarnos con números nuevos, pero fracasaron en su intento. Durante nuestras vacaciones, mantuvimos los teléfonos apagados, revisándolos solo una vez al día en caso de emergencias. A pesar de sus constantes intentos de contactarnos, nuestro amigo frustró cada uno de ellos, amenazándolos con llamar a la policía. Al regresar, nos enteramos de que Frank había dejado a Jessica, ya que ella no podía seguir manteniéndolo gratis. Desesperada, Jessica le suplicó ayuda a Ki, finalmente dándose cuenta de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Ki se mantuvo firme en su decisión de no volver a tener contacto. Recientemente, nos enteramos por la familia que Jessica ahora vive en un tráiler y trabaja en una tienda minorista, sin un futuro de retiro a la vista. Es un recordatorio claro de las consecuencias de su comportamiento egocéntrico y manipulador. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan.